Javier Juan, siempre tenemos un comienzo accidentado de la temporada, ¿no, Javi? Sí. Si estuviésemos en el estudio, pues bueno, paramos, repetimos, continuamos la grabación y demás, pero es que no estamos en el estudio, ¿verdad, Javi? No, estamos en un patio precioso. Estamos en San Basilio 40, uno de los patios más señeros de la ciudad de Córdoba, y esto es el primer programa de la 4ª temporada de la Noche Paradigmática, que por una vez lo hacemos con público. Buenas noches. Bravo, bravo, como si hubiera 200 personas. Bravo, 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 bravo. Además es genial porque esta vez han puesto un pisco labis y demás, y como somos poquitos, ¿qué quieres, Javi? ¿Que me aparte el micrófono para que no sature? Para que no te roce la mascarilla. ¿Mejor ahora, Javi? Sí. Bueno, un aplauso a Javier Juan, nuestro técnico y productor de sonido de Paradigma Media Andalucía. Y nos encontramos en una actividad muy interesante porque es a la vez nuestra primera edición de la temporada, en la cual comenzamos pues como hace un par de años en la Noche Europea de los Investigadores. Y hoy vamos a corregir un problema que este programa ha arrastrado de siempre. Y es que el señor que se encuentra en nuestro centro siempre se ha quejado de que le dejábamos muy poco tiempo para hablar. Así que damos la bienvenida a Manuel Bermúdez Vázquez, profesor titular de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de Córdoba. Buenas noches. ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! Gracias, bravo, por venir. Y una cosa muy interesante de esta actividad es que demandamos que del público presente nos preguntéis cosas y que ese público intervengáis. ¿Y qué es lo mejor de todo? Que vuestras intervenciones van a quedar recogidas para la posteridad en este magnífico micrófono que iremos pasando como si esto fuese pues el programa este de la sexta noche y demás, ¿de acuerdo? Así que preparad preguntas sagaces o algún comentario así gracioso porque va a ser súper interesante. Manuel y yo somos miembros de un grupo de investigación de la Universidad de Córdoba, que es el grupo HUM 364, ¿no, Manuel? ¿Es el código? Sí. En el cual nos dedicamos a lo que se conoce como análisis del discurso. Sí. ¿Qué es el análisis del discurso, Manuel? Bueno, menuda pregunta para empezar. ¿De cuánto tiempo dispongo? Tienes 3 minutos a que ponga un vídeo de una colaboradora. Voy a ser más breve. Mirad, el análisis del discurso consiste fundamentalmente en estudiar lo que quiere decir alguien a través de un discurso. Cuando hablamos de un discurso, no queremos referirnos exclusivamente, por ejemplo, a lo que hace un político cuando se dirige a un auditorio. Un discurso es cualquier intervención oral que pretenda mandar un mensaje. Por ejemplo, esto que estamos haciendo aquí es un discurso. Las preguntas que van a quedar grabadas per saecula saeculorum en este aparatito que vais a ser vosotros, también será un discurso. Cuando uno reconviene a un hijo porque se ha portado mal, eso también es un discurso. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Seleccionamos los discursos que consideramos que merecen ser analizados. Métodos de análisis del discurso hay muchos. Hay métodos de todo tipo. El método tradicional lógico, que yo, por ejemplo, recibí en el instituto, cuando se daba lógica en clase, que ahora ya no se da apenas, pues que consistía en tratar de analizar las distintas cláusulas que formaban ese discurso, las reducía a términos lógicos y luego estudiaba si tenían hilazón, si tenían el más mínimo orden lógico, hasta el método que nosotros proponemos, que es un método creado en el año 2016 en un articulito que publiqué en una revista poco valiosa, en una editorial poco valiosa, pero que es más que digno, digamos que es un método de corte crítico. También hay métodos pragmáticos, hay métodos exclusivamente lingüísticos, hay métodos de todo tipo. Ahora, el que a mí hay uno que acabamos de reconocer, pero que es de los años 80, que es un método de corte ideológico, pero tampoco nos dedicamos a él. Entonces, en análisis del discurso, lo que nosotros hacemos es ver cuál es la estrategia adoptada por el orador para tratar de convencer al auditorio que está recibiendo su mensaje. Y lo bueno de esto es que podemos analizar discursos de todo tipo. Sin ir más lejos, desde Shakira cuando dio el discurso, creo que en Cambridge o en Oxford, que es muy interesante, hasta por ejemplo, el discurso que dio Salvador Allende en el estadio más grande que tienen en Chile, que está en Santiago de Chile, un estadio de fútbol gigantesco, que está en YouTube, lo podéis echar un vistazo y no tiene desperdicio. O sea, hay discursos de todo tipo. Y nosotros lo que hacemos es ver, como hemos dicho antes, las estrategias que adopta el orador, si tiene potestas, si tiene auctoritas. ¿Qué diferencia hay? Pues la potestas es el poder. Por ejemplo, una persona que tiene potestas es un general. ¿Por qué? Porque tiene a su mando 3.500 soldados que tienen que obedecerle. Y una persona que tiene auctoritas puede ser, por ejemplo, un premio Nobel. ¿Me explico o no me explico? Pues en función del perfil que tenga el orador, pues va a adoptar una estrategia u otra. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Debo decir que con moderado éxito, cosa que no es desdeñable. Estamos sacando muchísima producción en los últimos años.
vamos a entrar a comentar un poco cómo son las diferentes técnicas de análisis del discurso y lo vamos a hacer con una intervención que nos trae la estudiante de doctorado Luz González Vinuesa de la Universidad de Sevilla. Los que os habéis informado de esta actividad sabéis que tendremos intervenciones de compañeros que están presentes y compañeros que están offline. Así que vamos a escuchar una de las primeras intervenciones en las que analizaremos cómo una experta en lingüística aborda el tema del análisis del discurso de una forma muy técnica. Hola, buenas noches. Me llamo Luz González Vinuesa y me dedico al análisis de discurso. Espero poder explicarlo breve y claramente porque a veces me enrollo y ustedes pueden pensar, bueno, esta una señora se le ha ido la pinza. Espero que no. Bueno, ¿qué es eso del análisis de discurso? Exactamente qué analizo. No solamente yo, sino otras muchas personas como Manuel Bermúdez, que es un maestro. Pues lo que analizamos no solo es lo que se dice, sino lo que realmente se quiere decir. Y a partir de ahí, el análisis de discurso sirve para averiguar la intención detrás de las palabras. Mi trabajo se ha enfocado principalmente en el discurso en Inglaterra por mis estudios y porque llevo viviendo allí muchos años. Y me he encontrado un fenómeno curioso. Mientras que aquí no le damos importancia al potencial del español, la lengua más hablada por otra parte, en el mundo, después del chino, que es complicadísima para el occidental, sin embargo, para el inglés, el español es su principal competidor en su marco negocio imperialista de diseminar y vender su propia lengua. Hay que entender que uno de los atractivos de aprender una lengua es el prestigio que conlleva, y así no hay mejor cosa que desprestigiar la lengua competidora, en este caso el español, que por otra parte ha sido tradicionalmente el adversario político de Inglaterra. Podríamos comenzar con la estrategia, que no por simple parece menos efectiva, de utilizar la semántica como aliado de la propaganda para la imagen negativa del otro. Esta técnica es la utilización, por ejemplo, de un adjetivo calificativo inexacto que modifica las imágenes mentales de la audiencia. En los casos que vamos a ver, en el caso, por ejemplo, del Spanish flu o del Spanish slack, Spanish, que es el adjetivo español, se tiñe con la connotación negativa que imprime el sustantivo. En este caso, o una gripe, que es una pandemia, o una babosa, que es lo que se come todos los jardines de Inglaterra. En ambos casos se utiliza el adjetivo para que el oyente o el lector asocie automáticamente la amenaza con el objetivo a desacreditar. Ponemos dos ejemplos, como he comentado, que están viendo en estas fotos. La Spanish flu y la Spanish slack. La gripe española, que es la primera foto, y la babosa española, este bichito, que es, bueno, pero es enorme, es en la segunda foto. Creo que es importante resaltar que la gramática inglesa obliga a poner en mayúsculas los adjetivos de nacionalidad, con lo cual cuando leemos estas dos palabras o cuando las oímos, lo primero que vemos o que oímos es el adjetivo, en este caso española, en mayúscula, que siempre además refuerza el significado de la palabra. En este primer ejemplo, Spanish flu, se refiere a la pandemia que se originó en Estados Unidos en 1917, aunque oficialmente en For Really en 1918. Sin embargo, parece que fue exportada a Europa por los soldados americanos en la Primera Guerra Mundial con el conocimiento del propio presidente Wilson, del propio presidente americano. Encontramos una extensa literatura sobre la Spanish flu, no solo en investigaciones académicas, como en los medios de todo el mundo. En el segundo ejemplo, tenemos una gripe que se origina en Estados Unidos, que se exporta desde Estados Unidos para el resto del mundo, pero sin embargo se conoce a nivel mundial como la gripe española. En el segundo ejemplo, Spanish slack es una babosa enorme que yo nunca he visto en España y que devora los preciados jardines del ciudadano inglés. Y es una verdadera plaga, ¿no? Bueno, pues resulta que los estudios demuestran que es una plaga no del sur de Europa, sino de Centro Europa.
Es decir, es un gasterópodo que se originó, que es originalmente, entre otros, de las Islas Británicas. Bueno, pues se conoce como la babosa española. Es decir, este tipo de estrategias de manipulación del significado de las palabras, aunque poco sofisticada, cumplen con una función de inocular en la audiencia la imagen negativa del antagonista. Este tipo de estrategia no se debería subestimar. Se sigue hablando tanto de la Spanish Slug como de la Spanish Flu, de la gripe española y de la babosa española. Denominaciones no solamente creadas por el imperio anglosajón, sino que la publicidad de este nombre ha hecho que sea secundada hasta por los hispanos. Es decir, yo estoy harta de oír, sobre todo por la Spanish Slug, en España no existe, pero sí la gripe española. Estoy harta de oír repetir en las noticias y en todos sitios la gripe española, cuando nunca fue española, ¿no? Podemos ver la importancia y el reconocimiento de esta estrategia británica o anglosajona en origen si observamos la rápida reacción ante los nombres de la cepa del COVID, o de la COVID, perdón. Parece ser que la primera fue la cepa británica, o sea, de todas las cepas que se han desarrollado, la primera que surgió fue la cepa británica. Y todo el mundo empezó a hablar de la cepa británica. Curiosamente, fue eclipsada por las fugaces cepas sudafricana y después la brasileña. Y rápidamente se extendió la cepa hindú, que es la que más tiempo y más espacio visual y de información ha ocupado. Tenemos que entender que además la India sigue siendo un país bajo el mandato británico en la actualidad. Curiosamente, en junio del 2021, la OMS declara que hay que dar a las cepas nombres en orden alfabético del griego clásico. Una vez más, el mundo anglosajón ha desviado las connotaciones negativas al mundo mediterráneo. Es decir, este desprestigio hacia un grupo determinado podría recordar a definiciones de los recientes estudios del discurso del odio. Bertoni y Esquivel, en una cita, aunque extensa, del estudio de Gladiardone, para la UNESCO, comenta, aunque sea un poco extensa, sí me gustaría leerla porque creo que es importante. En la legislación nacional e internacional, el discurso de odio se refiere a expresiones que abogan por la incitación al daño, en particular la discriminación, basándose en la identificación del objetivo con un determinado grupo social o demográfico. Se puede incluir, pero no se limita, a un discurso que defienda, amenace o aliente actos violentos. Para algunos el concepto se extiende también a las expresiones que fomentan un clima de prejuicio e intolerancia en el supuesto de que esto puede alimentar la discriminación selectiva, la hostilidad y hasta los ataques violentos, que gracias a Dios tampoco es ese el caso. Especialmente en momentos críticos, el concepto de discurso del odio puede ser propenso a la manipulación. Siguiendo el tema del profesor Bermúdez sobre las noticias falsas, quizá es momento de fijarnos en lo que leemos y cómo se nos presenta, para reproducirlo o no, según nuestro criterio, pero un criterio estudiado y meditado. En mi opinión, es importante tener espíritu crítico ante las noticias, como se ha comentado antes por parte del profesor Bermúdez. Estar pendiente de este tipo de manipulación, yo creo que nos hace más libres. Pues un ejemplo de todo esto es una pequeña investigación que va a salir publicada dentro de poco. No sé si han oído hablar de la guerra de las vacunas de AstraZeneca y la Unión Europea. Básicamente es un análisis de qué es lo que nos están diciendo, cómo nos lo están diciendo y por qué nos lo están diciendo. Y efectivamente el poder de la imagen que reproduce las palabras es digno de tener en consideración y sobre todo digno de reflexión. Pues muchísimas gracias y bueno, quedo a su disposición por si quieren hacer alguna pregunta por teléfono, estaré encantada de responderlas. Muchas gracias. Muy bien, nos dan ahí luz. La verdad es que la intervención que ha tenido ha sido muy interesante. Nos toman fotos aquí algunos espontáneas y colaboradores dentro del público. Y la verdad es que han introducido el tema de una forma muy interesante Manuel y Luz.
porque básicamente, si Manuel nos ha hablado de las diferentes ramas de análisis del discurso que hay, Luz nos ha puesto un poco las consecuencias que tiene el uso del discurso por la connotación y la denotación, ¿no, Manuel? Claro, es que no solo eso, las palabras las carga el diablo. Y en función de cómo quiera uno presentar un tema, va a haber una reacción u otra por parte del auditorio. Nosotros a veces no queremos dar la importancia adecuada a cómo se dirige uno a la sociedad, pero detrás de ese tipo de mensajes puede haber gravísimos riesgos. O sea, yo no voy a hablar aquí ahora, por ejemplo, de los discursos incendiarios de Adolf Hitler para que en los años 30 recibiera el apoyo de millones de alemanes y consiguiera primero el poder democráticamente y luego lo instaurara ya estableciendo un régimen autoritario, ¿no? No, me voy a referir simplemente a cuestiones muy vinculadas a nuestro siglo XXI, porque considero que en una noche como la de hoy, la noche europea de los investigadores también, conviene que sepamos que el riesgo no está superado, en absoluto. De hecho, por ejemplo, hablando del discurso del odio, me ha venido a la cabeza una serie de ejemplos que es una pena que no disponga yo de más medios para mostraroslo directamente, así que os vais a tener que conformar con lo que os quiero contar, ¿de acuerdo? Mira, fundamentalmente, sobre el discurso del odio hay dos grandes formas de afrontarlo. Está la forma europea, que no es en absoluto permisiva, o sea, que no permite que haya libertad de expresión cuando detrás hay un discurso del odio muy potente, y eso está cumpliéndose prácticamente en todos los países de la Unión Europea, con poquísimas excepciones. Tenemos, por ejemplo, cómo no se tolera discursos antisemitas o racistas o xenófobos o homófobos, no se permiten en Alemania, ni en Francia, ni en Italia. Además, son duramente perseguidos y avergonzados socialmente. El otro modelo, fuera del europeo, es el modelo norteamericano. Para nuestra forma de entender las cosas, este modelo es imposible de comprender. Y voy a explicar por qué. Hay varios ejemplos que os voy a contar y que me gustaría disponer de más medios, pero bueno, quizá más adelante lo podamos ilustrar con ejemplos más concretos. Por ejemplo, tengo en la cabeza el recuerdo de un soldado norteamericano homosexual que murió en la guerra de Irak. Cuando su familia fue a enterrarlo, con todos los honores, porque por lo visto había sido un soldado heroico, pues al mismo tiempo que estaban los dolientes, su madre, su padre, su hermano, su familia allí doliendo al muerto que estaban enterrando, a 15 metros o a 10 metros había una manifestación de radicales ultra religiosos, agresivos, con pancartas que ponían mensajes como este marica arderá en el infierno, estás bien muerto, y barbaridades así. Y se lo tuvieron que tragar, ¿por qué? Porque en Estados Unidos la libertad de expresión está por encima de lo que tú puedas soltar por esa boquita. Y disculpad, porque como considero que estamos aquí en un foro más bien informal, voy a utilizar esa terminología. Luego hay otro ejemplo, que me gusta mucho traer a colación, para que veáis, una familia, un médico de color, un médico negro, que se traslada a un barrio blanco, entre comillas, en un estado del sur de Norteamérica, y el Ku Klux Klan le clava a 5 metros de su patio una cruz ardiendo, que es lo tradicional, que la señal de bienvenida del Ku Klux Klan a los negros, ¿no? Welcome to this neighborhood. Efectivamente. ¿Dónde queda la paradoja? La paradoja es que el hombre el médico, pues puso una denuncia y el juez la desestimó porque le habían puesto la cruz fuera de su propiedad. Entonces era también parte de la libertad de expresión del Ku Klux Klan, ¿de acuerdo? A pesar de que esos niños habían sufrido un grave trauma psicológico por verse amenazados y amedrentados prácticamente a 5 metros de su casa. Pues, Manuel, ¿te parece si abrimos el debate Claro, un poco? Y ya de claro, paso, claro. Javi, se nos escucha bien a todos, ¿no? Damos las gracias a Araceli, una de las propietarias de San Basilio 40, que nos acoge esta noche. Y os queríamos preguntar, Araceli, ¿tenemos que ser tolerantes con los discursos que no nos convenzan? Yo creo que sí, tenemos que ser tolerantes con todo en general, vamos. Yo pienso que sí. ¿Alguna opinión que nos quieran comentar? ¿Algún límite? Aquí, señora desconocida. Pues para mí el límite es la Declaración de Derechos Humanos, de la Declaración Universal, y cuando un discurso eleva el tono y se convierte en amenaza, no se debe tolerar de ninguna de las maneras. ¿Por aquí? Yo opino que hay que ser tolerantes con todos, menos con los intolerantes. La paradoja de Popper, ¿no? Era el... Y bueno, mi comentario que va más a preguntas, Sí. si deberíamos adoptar una postura más, y entiendo que en Estados Unidos quieran adoptar también por una postura más europeísta, ya que muchos medios de comunicación y plataformas de comunicación como las redes sociales son privadas,
¿hasta qué punto estaría bien que la gente pudiese pagar por una tolerancia y un evitar esos discursos de odio? Me estoy refiriendo al hecho de que Twitter varias veces, como empresa privada, ha cancelado y ha ocultado los mensajes de Donald Trump diciendo que son discursos del odio. Claro, pero se da la circunstancia de que a una empresa privada criticando al gobierno y cancelando al gobierno por discursos de odio. Cuando normalmente en Europa es al revés, que es el Estado el que determina qué es discurso de odio y no. O sea que nos encontramos con una paradoja de quién vigila al vigilante, ¿no? O sea, ¿tenemos suficiente capacidad de criterio como para decir, puedo escuchar una barra basada y saber que es una barra basada, pero le dejo su espacio o no? No, claro que no. La sociedad en general se encuentra más desvalida que nunca frente al discurso, no solo discurso del odio, sino frente a discursos de todo tipo. El discurso demagógico, populista, ha encontrado un terreno abonado en una sociedad que carece de elementos de pensamiento crítico. Y luego, si me dejáis un momento, a las pruebas me remitiré. Damos un momento porque acaban de hacer su aparición unas compañeras de la Unidad de Cultura Científica. Un aplauso a la Unidad de Cultura Científica. Bravo. Que van a tomar reportaje gráfico, intentarán sacarme con menos papadas, así que... Van a inmortalizar para siempre el encuentro de esta noche. Un poquito metido. Comentabas, Manuel, el tema de que sin el pensamiento crítico la sociedad se encuentra desnuda ante cualquier clase de mensaje, ¿no? Sí. Antes de entrar por ahí, es que me gustaría aclarar un poco la famosa paradoja de la tolerancia de Karl Popper, ¿de acuerdo? Aunque sea en un minuto. Buenas noches, habéis venido a escuchar a Karl Popper. No, muy breve. Karl Popper es un pensador conservador. Que se dedica además durante mucho tiempo a la filosofía de la ciencia y me parece además un pensador de lectura interesante. Yo siempre pongo de manifiesto el enfrentamiento que tuvo con Wittgenstein, que aunque no viene al caso, luego quizá cuando terminemos el programa os lo cuento porque no tiene desperdicio. Pero la clave de Karl Popper es lo que él dice, que en una sociedad abierta, en una sociedad tolerante, si tú permites que el discurso intolerante vaya recibiendo el pábulo de la sociedad, vaya adquiriendo espacio, con el paso del tiempo ese discurso intolerante se hará el dominante y acabará con la tolerancia que le ha permitido, en este caso, crecer y aumentar, ¿no? Claro, frente a eso no tenemos solución. Las sociedades libres y democráticas, que además tienen que utilizar la libertad de expresión como uno de sus elementos identitarios más importantes, pues ahí es donde queda la debilidad. Me gusta presentarla aquí porque debe quedar meridianamente claro que nosotros, como sociedad abierta, se supone que democrática y libre, pues tenemos el riesgo de, con la debilidad que tenemos a día de hoy, la carencia de elementos de pensamiento crítico en todos los niveles del sistema educativo, pues estamos más que nunca abiertos o vulnerables frente a determinado tipo de discursos. No solo es que el populismo esté calando muy hondo en muchos países de la Unión Europea, o que la extrema derecha encuentre cada vez mayor espacio en los parlamentos de media Europa, sino además que al mismo tiempo nosotros vemos cómo una parte de la sociedad comienza a hacer suyo una serie de discursos que son patéticos, ridículos, incluso negativos. Un segundo. Por supuesto. Que ya veo que me están poniendo aquí nervioso. No, vamos a ver. Veo que os movéis y os quiero contar varias cosas. Democráticamente a nuestra audiencia, si quieren intervenir o no. Claro, sí, claro, evidentemente yo creo que el diálogo es fundamental. Pero antes de dar la palabra, una cosa. ¿Cómo eres? Un minuto, de verdad. Sí, mirad, hay un historiador de la ciencia formidable que se llama Arthur Koestler, se escribe, creo que se pronuncia Koestler, que es formidable, tiene una obra muy recomendable que se titula Los sonámbulos, que es una obra, no aclararé el título, para que de esa manera queráis investigar un poquito al respecto de por qué le pone con esa metáfora el título de Los sonámbulos. Fundamentalmente este libro habla desde Copérnico hasta Kepler, de una serie de pensadores, de científicos que produjeron una revolución científica en el conocimiento humano entre el siglo XV y el siglo XVII. La primera frase con la que abre el libro es una frase que a mí me parece formidable. Y vais a tener que perdonar que no me la sepa de memoria, así que la voy a parafrasear. Él dice así, el conocimiento solo puede aumentar, nunca disminuir. A mí me parece una frase muy bonita, muy optimista, que parte de cierto enfoque ilustrado que considera que el progreso de la humanidad va a ser una característica perenne. Sin embargo, si Koestler levantara la cabeza, porque afortunadamente está muerto ya el pobre, afortunadamente, sí, hombre, claro, porque viera un mundo en el que los antivacunas han encontrado un terreno propicio para que su discurso cale,
que los negacionistas del cambio climático, contra toda evidencia empírica, estén combatiendo y negando lo que es una realidad obvia, o que incluso los terraplanistas, personas que piensan que la Tierra es plana, encuentren espacio incluso en los medios de ¿Te has comunicación. enterado de la última? ¿No? Han sacado la teoría de la Tierra toro. ¿Tierra Ahora toro? la Tierra es un donut. Oh, qué maravilla. Vale, Es que esta gente de verdad hay que creerle. Y hay negacionistas de los volcanes. Eso es verdad. Gracias, Javi. Javi es como un ninja. Entra discreto, pero ¡pa! Sí, sí, hunde el puñal hasta el fondo, sí. Entonces, digamos que este señor volvería a su tumba de encontrarse con esta panoplia de intelectuales. Hombre, no, claro, es que fijaos, cuando él dice que el conocimiento nunca puede disminuir, nosotros a día de hoy estamos asistiendo a un momento en que la gente, teniendo mayor acceso que nunca al conocimiento, no solo científico, sino a la propia comprensión de la realidad, métodos de evaluación de la realidad que hay más que verificados, a pesar de que a día de hoy, insisto, disponemos de las mayores posibilidades que nunca ha dispuesto la humanidad, sigue o están aumentando personas que hacen suya la irracionalidad. Por eso he dicho que afortunadamente el pobre Kostler está muerto. Porque si este hombre redivivo apareciera por aquí y viera algunos mensajes que se transmiten a día de hoy, yo creo que se llevaría la mano a la cabeza y querría volver a la tumba. Pero voy a jugar un poco el abogado del diablo en esta intervención. Aunque asumamos los derechos humanos como un criterio para discernir qué discurso es propicio y cuál no, jugando al abogado del diablo, insisto, no deja de ser eso un criterio subjetivo que hemos todos asumido que a lo mejor limita la libertad de expresión. ¿Qué te responde a eso? Venga, respóndeme. Criterio Estoy subjetivo. picando un poco para ver qué me Claro, cuentas. eso no- Vamos a ver. Vamos a ver. Nosotros estamos a día de hoy sufriendo una especie de crisis mundial en torno a lo que es el propio conocimiento o incluso las pruebas que tiene la ciencia para avanzar el conocimiento. Por ejemplo, cuando yo en las clases, tenemos aquí una asignatura transversal en los másteres de la Universidad de Córdoba, que es una asignatura de filosofía de la ciencia. Yo la considero especialmente valiosa porque es uno de los pocos, no, de hecho el único espacio que tiene un estudiante de esta universidad para poder aproximarse a una disciplina tan importante y tan valiosa. Porque de lo contrario nosotros estaríamos formando científicos que estarían reducidos a esa anteojera miope de su experimento concreto, ¿no? Entonces, lo que yo siempre les trato de Con todo el cariño a la comunidad investigadora y de científicos con que el máximo, nos acompañan esta noche. con el máximo respeto. Claro, porque ahora me obliga esa apostilla, me obliga a hacer un paréntesis que nos llevaría a perder el hilo del discurso. Pero lo tendré que hacer más adelante sobre los científicos de Hornacina. Pero vale, lo voy a poner aquí para apuntarlo luego, ¿vale? Vamos entonces a la clave. O sea, nosotros tenemos que comprender que la ciencia está en perenne avance, o progreso, o modificación de sus postulados. Dicho de otro modo, cuando hablamos de una teoría, por ejemplo, la teoría del Big Bang, nosotros no tenemos que dar por hecho que eso sea absolutamente cierto y verdadero y voy al infierno con ello. Porque teoría, desde el punto de vista del pensamiento crítico, una teoría es una explicación de una parcela de la naturaleza o de una parcela de la realidad, partiendo de lo que conocemos de esa zona de la realidad. Y como toda explicación, es susceptible de ser modificada. Por ejemplo, nosotros podemos ir afinando teorías para tratar de llegar lo máximo posible, lo más lejos posible, a tener un conocimiento perfecto de cómo son las cosas. Pero eso es un horizonte. Y como todo horizonte es inalcanzable. ¿Me explico? Hay una metáfora maravillosa que dice Eduardo Galeano en el libro de los abrazos, que dice, ¿qué es el horizonte? La línea que se aleja conforme te acercas. Das un paso adelante y el horizonte se aleja un paso. Da otro paso adelante y el horizonte se aleja otro paso. Por lo tanto, ¿para qué sirve el horizonte? Pues sirve para caminar. Ahora, ¿dónde quiero llegar con esto después de la intervención puñetera de abogado del diablo que dice eufemísticamente Rafa? Pues que nosotros primero tenemos que saber contar con las herramientas con las que contamos. También entender que la evidencia empírica ayuda a ir modificando el conocimiento que tenemos de la realidad. Pero que no tenemos tampoco, primero, tenemos que creérnoslas. Por ejemplo, si las vacunas son eficaces, lo que no podemos permitir es que haya parcelas de la sociedad que niegan lo que es obvio. Eso es que es ridículo. Eso es un fracaso de un modelo educativo. Cuando en un barrio de Brooklyn organizan una fiesta, le llaman las fiestas del sarampión, para que los niños se contagien de sarampión unos a otros, eso es un fracaso tan burdo, tan evidente. No sé si me estoy explicando.
¿Alguna intervención por ahí? Y no he dicho de la Sí, hornacina. es que lo he pensado antes conforme estaba hablando, pero es que ahora justo has dicho la palabra clave, obvio. Yo, no sé, o sea, yo también como científico veo que hay veces que ciertas divulgaciones no son tan obvias, ¿no? O sea, una explicación de los test científicos y las pruebas científicas que se hacen y las distintas fases, que creo que son 4 fases, que pasan las vacunas, creo que no es una explicación tan obvia, ¿no? Y entiendo que quizá ahí es donde gana el discurso antivacuna, donde es mucho más fácil explicar es un engaño a explicar las 4 fases de test de vacuna que hay, ¿no? Sí, ¿Cómo se combate eso? eso desde el punto de vista docente en la ESO, gracias, se explica de la siguiente forma. Durante toda la primaria a los niños se les enseña higiene y se les habla de que hay una serie de elementos que pueden ayudar a curar sus enfermedades, pero cuando se entra en el ajo de explicar cómo se forma una vacuna, es un tema que se imparte en el tercer trimestre de tercero de la ESO, cuando tienes una asignatura que tienes 2 horas a la semana para impartirla. Y ese conocimiento no se vuelve a ver con más profundidad hasta segundo de bachillerato. Entonces, digamos que hay un límite en lo que en la secundaria se imparte, que es realmente cuando la persona hace clic, que es que por limitación temporal, tanto la educación en sanidad como la educación sexual se ven muy, muy limitadas. Como estamos entrando en el tema del conocimiento científico y del discurso científico, vamos a escuchar a José María Martínez, que es presidente del Instituto Ouroboros de Estudios Científicos y Humanísticos de Córdoba. Es una asociación que se encarga de divulgar y que en nuestro programa La Noche Paradigmática y en Paradigma Media pues son colaboradores habituales. A ver qué nos cuenta José María. Buenas noches, mi nombre es José María Martínez y soy el presidente del Instituto Ouroboros, y antes de nada quería dar las gracias a la organización por contar de nuevo con nosotros para esta gran iniciativa que es la Noche Europea de los Investigadores. A mí en particular para este debate me toca hacer una pequeña valoración entre la posverdad y la ciencia y aportar alguna idea al debate. Seré muy breve. En tanto que la posverdad es un intento de manipular a las personas a través de las emociones, a sabiendas de que para muchas personas las emociones son muy importantes, quizás más importantes que la propia verdad objetiva a la hora de tomar decisiones y demás. En tanto que la posverdad, como digo, es eso. La ciencia debería ser la mejor de nuestras herramientas, la mejor de nuestras vacunas para oponernos a ella. Porque la ciencia, una actitud científica presupone una actitud crítica y que busque la objetividad ante todo, por tanto que se aleje de esa subjetividad que nos influye. Por tanto, la ciencia, desde ese punto de vista, debería ser nuestra mayor aliada contra la posverdad. Pero puede ser que esté ocurriendo lo contrario y que según qué grupos estén usando la ciencia para revestir sus falsedades, sus fake news, sus bulos, sus mentiras, sus engaños, de un cierto cientificismo, de una cierta apariencia de información científica, para que la sociedad lo asuma como informaciones más confiables, informaciones más seguras, informaciones que aprovechan esa reputación, ese prestigio previo que se le presupone a la ciencia para ganar adeptos y que su mensaje sea mucho más efectivo. Puede ser que esté ocurriendo eso y que la ciencia en ese sentido no esté siendo nuestra aliada. Y si eso es así, si en la sociedad está implantada esa suerte de confiabilidad en lo que la ciencia ofrece, ¿por qué crecen los grupos negacionistas que hacen todo lo contrario y se oponen radicalmente a las afirmaciones más básicas que la ciencia propone? Pues nada, muchísimas gracias, les dejo con esa idea y que tengan una gran noche. Es más bonito. Sí. No, en serio, ¿por qué creen ustedes que eso ocurre? ¿Alguna pregunta, alguna intervención? Con la mascarilla, si puede ser. La mascarilla, si puede. Tengo una reflexión. La mascarilla, por favor. ¿Podemos compartir el micrófono entre todos? Esto creo que uniría un poco lo del discurso del odio y el discurso en general con lo que es la sociedad y la ciencia.
Yo por mi formación siempre he considerado que la sociedad es como un cuerpo humano. Y el cuerpo humano estamos compuestos por millones de células. Nacen, se reproducen, mueren, mutan o cambian. Y cuando hay momentos de mutación negativa, yo tengo asociado todo este discurso del odio, este discurso de la ignorancia por la ignorancia, la manipulación por la manipulación y el miedo por el miedo a un tumor. Con los conocimientos que tenemos hoy en día, ¿podemos extirpar los tumores? Sí. ¿Podemos radiar los tumores? Sí. ¿Podemos evitar que los tumores se reproduzcan? Sí. Ahora bien, yo al hilo de cómo veo el panorama, creo que la tolerancia o la malentendida libertad de expresión y libertad de difusión y sobre todo el control de ciertos medios de comunicación y ciertas redes están convirtiendo un tumor en una metástasis. ¿Alguien más quiere intervenir? Un momento, caballero de la mascarilla. Voy a ser yo también ahora abogado del diablo. Hasta cierto punto, claro, se critica mucho a la, por ejemplo, pues eso, a la posición antivacuna, pero entiendo también que, puesto que vivimos en un sistema capitalista donde lo importante es el dinero, entiendo también que no ha habido por parte de algunas empresas ningún escrúpulo en utilizar a científicos, pagarles bastante para decir cosas que no son ciencia. ¿Eso entra dentro de posverdad, o sea, dentro de lo que ha comentado el José María sobre envolverse? Porque quiero decir que no hace mucho hay una película, ¿no?, sobre que hay un vertido tóxico y llevan a un biólogo de la propia empresa del vertido tóxico para que diga que está todo bien, aunque los análisis que salgan sean malos. El propio desarrollo de la industria automovilística en los 50, se sabía desde los 50 que la gasolina con plomo era tóxica y neurotóxica, y el investigador que lo hizo tuvo que costearse una investigación de más de 20 años con toda la industria en contra para poder sacar esto adelante. Esto lo pueden encontrar en la serie Cosmos a Space Time Odyssey de Neil deGrasse Tyson. Uno de los episodios trata de este tema. Entonces nos encontramos con que puede ser que en ocasiones el enemigo esté dentro de casa, ¿no, Manuel? ¡Ay, tenemos una intervención más! Una forma también, a lo mejor, de ningunear o de desprestigiar la ciencia puede ser poner en el mismo plano, por ejemplo, cómo interpretar la realidad, ¿no? Ocurre un suceso y yo puedo interpretarlo desde un punto religioso, desde un punto de vista religioso o desde un punto de vista de la ciencia. Entonces, a la persona le dan a entender que es una creencia y tú puedes creer en una cosa o en la otra y tiene el mismo valor una cosa o la otra. Sí, eso lo enunciaba Isaac Asimov en una de sus frases más conocidas, que era el... ¿Quién pidió la palabra? Perdón, por favor. Apuntar un poco con esto acerca de la posverdad, ¿no? Porque me da la sensación que en los últimos años pareciera que cada vez la ciencia se separa más de los medios de comunicación, ¿no? Que por una u otra razón a lo mejor los medios van en contra de difundir lo que debe hacer la ciencia. Entonces me quedé pensando por un momento si acaso es que estamos en un momento donde la posverdad ha llegado a un punto de espectacularización, que quiere decir que empleamos todas esas nuevas formas de llamar la atención de los diferentes públicos, y acaso estamos frente, no sé, a una monotonía de la ciencia, donde quizás hemos estado recurriendo constantemente a eso, y bueno, frente a eso es que la posverdad nos ha ganado terreno, por decirlo de alguna manera, no sé. Muchísimas gracias. Manuel. Yo quiero decir varias cosas, ¿vale? Luego, como está un diálogo abierto, se puede interrumpir en cualquier momento y damos la palabra. Bueno, lo primero es que la frase de Asimov no lo has dicho. Oh, perdóneme, señor. No, creo que es de Isaac Asimov. Es una frase en la cual él anuncia el hecho de que en el futuro valdrá lo mismo una opinión que el conocimiento per se. Claro. Esto, mejor dicho, en palabras de Asimov, vale, yo no soy Asimov, pero bueno, Isaac escribía muy bien. Ahora mismo Fundación en Apple TV, vayan a verla, que es buenísima. Entonces, él anunciaba eso, que cuando escribe esto, pues con 50 años, digamos que el avance de la opinión, porque la opinión me conforta,
habrá avanzado sobre el hecho que me puede llevar la contraria. Bueno, yo voy a hablar ahora un poquillo, ¿vale? Porque lo primero que conviene es que asentemos los conceptos. Sabéis que la filosofía tiene un método concreto, un método de corte hermenéutico, pero para poder poner en marcha el método filosófico, lo primero es ponernos de acuerdo en la definición de los conceptos. Esto viene desde Sócrates. Entonces, mirad, la palabra posverdad, lo primero, vamos a hacer un pequeño análisis, porque prefiero la acribia, que es la precisión. En el año 2016, el diccionario de Oxford decretó que la palabra del año en inglés era el adjetivo post-truth. En inglés es un adjetivo. Por ejemplo, hace referencia a post-truth politics, las políticas posverdaderas. Sería una cosa así en español, ¿no? Y ahora, ¿qué significa posverdad? Nosotros el adjetivo del inglés lo hemos traducido en un sustantivo, que es el sustantivo posverdad. La definición que yo utilizo, es la que más me gusta, es la siguiente. La posverdad consiste en que cualquiera de nosotros, aquí presentes, o los que nos estén escuchando, cualquiera de nosotros está dispuesto a creer que algo es verdad porque encaja con sus prejuicios y sus expectativas antes que con la realidad. Repito la idea. Cualquiera está dispuesto a creer que algo es verdad porque encaja con sus prejuicios y sus expectativas antes que con la realidad. Dicho de otro modo, la posverdad, por lo tanto, lo que indica es que una persona voluntariamente se cree una mentira y en muchas ocasiones sabiendo que es una mentira. Ejemplos hay muchísimos. Por ejemplo, si ponéis posverdad en internet, lo primero que os va a salir es la entrada de la Wikipedia en español y ahí entrando en la Wikipedia, en la definición de posverdad, sale un cartelito del Brexit, de la elección del Brexit, que dice: cada día mandamos a la Unión Europea 50 millones de libras, dinero que convendría gastarlo mejor en el Sistema Nacional de Salud. Bueno, ese cartel, que además removió muchas conciencias en el Reino Unido, ese cartel es falso. O sea, la noticia que da es falsa. Los políticos que produjeron ese cartel sabían que era falso. La gente sabía que era falso porque lo denunciaron prácticamente enseguida. Sin embargo, voluntariamente, millones de británicos decidieron creer que era verdadero porque fue uno de los motivos principales por los cuales muchos votaron a favor del Brexit y, por lo tanto, pues salirse de la Unión Europea. Podría dar ejemplos de aquí en concreto, pero tampoco... ¿sí? Pues vamos a hacer una colación de lo que estás comentando, porque el Instituto Ouroboros, además de ser una asociación que está abierta a la divulgación científica, también lo hace del campo humanístico, donde, por ejemplo, saberes como el derecho, la geografía o la historia son también válidos, son parte de él. Entonces tenemos un compañero que es Antonio Jesús Serrano, que es abogado, y que nos va a dar una pincelada acerca de qué ocurre cuando el discurso que lleven a lo mejor a un juicio dos personas tiene que ser mediado por una persona que es el juez que evalúa hasta qué punto es mentira, hasta qué punto es verdad. Bien, traigo aquí algunas cuestiones relativas a la relación entre posverdad y derecho. Cuando las partes que van a que un tribunal resuelva un caso, un asunto, evidentemente llevan a favor de sus intereses una verdad o unos hechos, y esos hechos ante ese tribunal debe ir respaldado por una serie de pruebas. Sin esas pruebas, los hechos pues se caen. Podemos llegar a una verdad jurídica, podríamos discutir que quizás no es exactamente la realidad, puede ser, no vamos a entrar, habría que matizarlo y entrar en más debate, pero si no hay una prueba, el derecho no puede calificarlos como tales. Otro punto sería estudiar las emociones y cómo funcionan también en el mundo del derecho, pero funcionan de forma diferente a cómo la posverdad lo suele utilizar. Eso también sería otra de las cuestiones que creo que también sería para entrar en ello. Pero sí me gustaría, y sobre todo me gustaría destacar aquí, que teniendo en cuenta esta forma de funcionar que tiene el mundo del derecho, en los que a veces somos acusados de cambiarnos de opinión, lo cual tampoco es así incierto, ¿no? Porque cada caso es un hecho, es un asunto individual, por muy parecido que sea a otro, y hay que estudiarlo pormenorizadamente y con todos los matices que lleva cada asunto. Teniendo en cuenta todos estos factores, a mí me interesaba también traer otro punto que es quizá el más complicado, ¿no? El que me parece que me preocupa más todavía en este tema. Para que nosotros nos movamos, uno de los marcos en los que tenemos que mover lógicamente en la práctica es la existencia de la ley. La ley es la que delimita cuáles son nuestros derechos o nos da pie a pensar cuáles son el campo en el que tenemos que mover para la defensa de nuestros derechos y nuestras obligaciones. Y entonces esa ley nace de una serie de entidades e instituciones
que las democracias están muy bien determinadas. Pero imagínense ustedes que aquellos que tienen que participar de ese poder y de ese carácter legislativo, que a fin de cuentas son los políticos, llegaran al poder utilizando este tipo de cuestiones que tienen que ver con la posverdad, es decir, tocando las emociones de aquel público al que se dirige para que lo voten y luego llegar a las instancias y legislar. Podemos vender humo, podemos vender una serie de cuestiones que no están ni siquiera basadas en datos. De hecho, contaban que, por ejemplo, en el caso del Brexit, se decía que era mejor tocar las emociones, tocar lo que estaban buscando los electores, que no escuchar a los expertos que daban todos sus datos, porque la gente se cansaba, lo cual es una cuestión peligrosísima de cara a que esa legislación que pueda surgir posteriormente son donde vamos a tener que movernos todos para poder tomar iniciativas, poder defender nuestros intereses y encontrarnos a lo mejor con sorpresas que no son las más agradables. De todas maneras, ese marco legislativo todavía hoy en una democracia tiene filtros para intentar evitar que esto suceda. Pero imagínense ustedes una mayoría que impusiera o cambiara precisamente esos filtros que hasta el momento evolucionan para que podamos dialogar y entrar en argumentación y se impusieran otro tipo de criterios. Bueno, pues yo simplemente aquí lo apunto, aquí lo dejo en este tema que ya les digo que es bastante más amplio, pero creo que son cuestiones de interés para que se pudiera también dilucidar. Gracias. Qué maravilla, Antonio Jesús. Sí, señor. Nos ha dado aquí ha hablado de una cosa que creo que no ha pasado. O sea, ¿de cuándo ha llegado un político con un mensaje populista a ser presidente de ningún país que hablen en inglés, ni que tengan armas de destrucción masiva? ¿De cuándo ha pasado eso? Aquí Antonio Jesús nos plantea una ficción. Esto no ha pasado antes. La gente va con el programa leído, reflexionado, han estado discutiendo en tertulia, ¿o no? El caso de Donald Trump es maravilloso. ¿Tú sabes quién es peor que Donald? ¿Quién? Su primo Tiriti. ¿Su primo quién? Tiriti Trump. ¿No? No, bueno, lo siento. Humor paradigmático. No. Al final queda reír. Vale, yo voy a decir varias cosas, ¿vale? Rápidamente. Aunque hay una palabra por ahí pedida, creo. Va por una palabra por ahí. Nada, una cosa muy breve. Por ejemplo, una vez, sabéis que en noviembre del 16 gana las elecciones Donald Trump. El 20 de enero él jura el cargo, no recuerdo cómo se llama la ceremonia que tienen que llevar a cabo, no importa. La cosa es que Donald Trump es un mentiroso compulsivo, que de hecho tiene un nombre en psicología que se llama la mitomanía, es un mitómano peligroso. Es peligroso porque, como bien apuntaba aquí antes Rafa, ha tenido a su mando la primera potencia mundial, ¿de acuerdo? Hubo 3 grandes medios de comunicación que le declararon la guerra a Donald Trump nada más empezar su presidencia, porque claro, es una irresponsabilidad que medios de comunicación bastante aquilatados y con una trayectoria muy importante, pues no podían permitir que eso ocurriera, ¿no? Fueron el New York Times, la revista The Times y el Washington Post. Entonces dedicaron tiempo, esfuerzo, dinero, recursos para seguir los discursos de Donald Trump y llegaron a la conclusión, fijaos, el último dato que yo tengo del año 19, para final del 19 ya llevaba 10.000 grandes mentiras Donald Trump. Eso hacía, si calculáis, un montón de mentiras cada día. Previamente yo sí que escribí alguna cosa porque en 2018, publicó el Washington Post una noticia que decía que de los primeros 40 días que había gobernado Donald Trump había dicho al menos una mentira muy grave cada día, y el día 41 no dijo ninguna porque se fue a jugar al golf a uno de sus campos de golf y entonces no hizo declaraciones. Por lo tanto, ese fue el primer día que no mintió, el día número 41 de mandato. Sea como fuere, las 10.000 mentiras que estos medios de comunicación han demostrado están ahí, las podéis mirar cuando queráis, porque blanco sobre negro o negro sobre blanco podéis ver la afirmación que hacía el presidente y cómo no tenía por dónde cogerlo, ¿no? Bueno, sin embargo, una sociedad democrática saludable, con un buen sistema educativo y un mínimo de pensamiento crítico, habría penalizado gravemente a un político de este calibre, ¿no? Sin embargo, en las elecciones de 2020, sabéis que Donald Trump obtuvo 10 o 12 millones más de votos de los que obtuvo en las elecciones anteriores. Pero no queda ahí, no es lo más grave. Lo más grave es que hay estudios bastante eruditos y bastante fiables que dicen que en lugar de haber perdido popularidad Donald Trump
por la campaña que esos 3 medios de comunicación llevaron para vigilar sus mentiras, lo que había ocurrido es que la mayor parte de la población norteamericana consideraba ahora que esos medios de comunicación eran menos fiables. O sea, estaban evaluando negativamente esa tarea que yo creo que es una obligación se supone, ¿no?, de los medios de comunicación, lo evaluaban negativamente. Bueno, entonces, eso es que es el mundo al revés. Tú penalizas al que busca la verdad y beneficias al que miente como un bellaco. Ante eso no se puede hacer nada. Apuntaba antes atinadísimamente, se apuntaba aquí, sobre la cuestión de la equidistancia. Es que también hay que señalar con dedo acusador una gran parte de la responsabilidad la tienen los medios de comunicación. Cuando tú en una mesa que tiene de un programa televisivo que tiene 1 millón o 2 millones de personas que lo ven en la tele, colocas, qué sé yo, a un científico y al otro lo colocas a un antivacunas como si fueran equidistantes, tú estás cometiendo ahí prácticamente, iba a decir un pecado, ¿de acuerdo? Pero no es la palabra más adecuada, que estás cometiendo un error analítico imperdonable. Porque eso para la audiencia es como si lo colocara a la misma altura, lo que se apuntaba antes, ¿no? Esa equidistancia falsa. Y tenemos que huir de ahí. O sea, detrás de cualquier afirmación de corte científico hay experimentos, hay resultados empíricos, hay análisis, hay teorías, el método hipotético deductivo, que es el que se aplica a la mayor parte de las ciencias que consiguen resultados, ¿no? Es muy riguroso, muy rígido incluso. Bueno, pues cualquier avance que se haga está más que aquilatado. Bueno, entonces si tú a un bocazas estúpido que pretende dársela de conocido, lo coloca a la misma altura de una persona que se dedica a tratar de buscar respuestas utilizando los rigurosos sistemas del conocimiento actual, pues estás cometiendo un error vergonzoso y es parte de responsabilidad. Por eso considero que también tenemos que señalar a los medios de comunicación como los grandes responsables de la ignorancia del siglo XXI. Paradigma Media no se hace responsable de las declaraciones que el profesor Bermúdez ha vertido al respecto de los medios de comunicación. Pero bueno, es verdad, a lo mejor estoy cometiendo el error de hacer una... O sea, más falacia por generalización. Cuando uno mete en el mismo saco... Sí, mientras te levantas puedo hablar, ¿no? No, por supuesto. Pues yo entiendo que es un error meter en el mismo saco a todos los medios de comunicación, pero lamentablemente que no cometen errores prácticamente todos. Y los periodistas son los grandes ignorantes del siglo XXI. Con contadas excepciones. También Gabilondo es periodista y es una autoridad. Tenemos una intervención aquí del público. Sí, hola, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Yo escuchando las intervenciones que ha habido y demás, lo primero vengo a reivindicar una palabra, radical. Vengo a reivindicarla desde ya. Demás. Actualmente, a quien lleva la contraria al sistema, sistemáticamente, y valga la redundancia, se le llama radical. Es decir, y radical normalmente se asocia con algo necesariamente mal. Es decir, que radical, del Partido Radical, era un presidente de la República como era don Manuel Azaña. Y ese señor ni tiraba cócteles Molotov, ni bidones de gasolina, ni nada por el estilo. ¿Al hilo de qué viene esto? Todo esto, la única solución que hay son dos cosas que no estoy descubriendo la pólvora. Es la educación. Porque esto, como no lo empecemos desde la base, lo que estamos creando es una sociedad estúpida, idiotizada, y que por eso precisamente nos pueden colar mentiras. Claro, ¿qué es lo que pasa? Cuando en el año, creo recordar que fue en el 2009-2010, presenta Zapatero una asignatura que era Educación para la Ciudadanía, tienes enfrente una panda de hooligans que son perfectamente reconocibles y que es una organización criminal. Y lo siento, estoy metiéndome en política, pero es que lo siento, pero es que es así. Y además es que estamos hablando en el fondo de ideología. Y esto de la posverdad es una ideología también. Bueno, pues cuando Zapatero intentó meter una cosa aparentemente inocente, como era, oye, mira, vamos a meter una educación que a los chavales desde que son pequeños les diga, oye, al semejante le tienes que respetar, vives en un entorno, eres un ser social, no eres un troglodita, cosas así por el estilo. Resulta que tienes al brazo armado de la Iglesia Católica de este país diciendo que eso no se puede meter. Entonces, concluyendo, yo lo primero que quitaba de en medio es la superchería. Y para mí, toda religión, lo siento mucho, respeto las creencias, pero para mí, una religión básicamente es una superchería. Y no quiero decirte, a lo largo de los siglos y de la historia de la humanidad, la que han liado las religiones y la siguen liando.
¿Por qué? Porque, mira, precisamente y concretamente en este país hay un poderosísimo medio de comunicación que está pagado por la Conferencia Episcopal. Y todas las mañanas hay un tío que se sube a un cajón de fruta y dice lo primero que se le viene por la cabeza. Un señor que además no es ni periodista, es licenciado en medicina, hasta donde yo llego. Y era un señor que antiguamente era muy simpático, le caía muy bien a la gente, y mira tú el tío, se monta un ambiente tal que dice, joder, este tío es que es un opinador cojonudo. Y yo estoy viendo todos los días en televisiones y demás, y ya no me extiendo porque si no, como siga, estoy viendo en televisiones y demás gente aparentemente culta y aparentemente intelectual que no dejan de tener conversaciones de barra de bar. Entonces, fundamentalmente, lo que estaba diciendo, educación y sobre todo no violencia. Y dentro de la no violencia está hacer el vacío al que te intenta agredir. Y ahí lo dejaría. Bueno, pues sí, una intervención transparente. Transparente. De agradecer, ¿eh? De agradecer. Vamos a ir cerrando las intervenciones. ¿Ya? Es que son más de las 10, la gente tiene que cenar. Estamos gustitos. Está muy bien. Pero rápido que pasa el tiempo. Sí. Sí, el compañero que intervenir. Una cosa con lo de los medios de comunicación, habláis de los medios de comunicación como si fuese, no sé, una entidad, una institución independiente que busca el bien común y demás, ¿no? Y se nos olvida de que el periodista tiene que comer y que sirve a quien le paga. Entonces, dependiendo de quién le pague, dirá una cosa o dirá otra. Eso una cosa. Y otra cosa que quería comentar es lo de, por ejemplo, por poner lo de las vacunas, pero vamos, con cualquier tema. Si yo quiero que la gente dude de algo, yo lo que tengo que poner es miles de expertos que estén diciendo todo el día una cosa y la contraria. Y entonces la gente ya siempre te va a decir, pero es que yo he oído que dicen lo contrario, ¿no? Y entonces la gente ya quien coge desprestigio es la ciencia y el que la gente crea, pues cualquier cosa. Pues muchísimas gracias por su intervención. Nuestro horario era de 9 a 10. Sé que el tema es súper interesante para desarrollarlo durante horas. Queremos agradecer de nuevo a Araceli que nos haya acogido en San Basilio 40. Y por ir cerrando un poco este coloquio, estas intervenciones tan interesantes que hemos tenido, creo que sería muy interesante pues que desde mesa diésemos un par de frases finales con respecto al tema que estamos haciendo. Por dar un poco más de tiempo a Manuel, por si quiere elaborarlo un poco más, sí. Yo creo que al final todo acaba siendo un problema de confianza. ¿En quién depositamos la confianza y cómo nos fabricamos la confianza y hasta qué punto seremos capaces de rectificar y sabernos equivocados? Ese balance entre la confianza y el orgullo es lo que nos puede hacer caer en las redes de la posverdad e ignorar los diferentes problemas que puede resolver un método lento, pero que se ha demostrado hasta el momento que es el mejor, que es el método hipotético deductivo, es el método de la ciencia. La ciencia es lenta, pero es inexorable. Y a cada paso que da se corrige a sí misma y asume que está equivocado. Cuando se lee un artículo científico muchas veces se dice con un intervalo estadístico del 95% los resultados experimentales arrojan este resultado. Eso quiere decir que la propia ciencia reconoce en su método que hay un 5% de esperanza para una mejor versión y para un cambio. Lo que ocurre es que consideramos a lo mejor que la ciencia es un saber marmóleo cuando al fin y al cabo no deja de ser arcilla en manos que saben lo que están haciendo. Y luego ya queda en base del criterio de cada persona confiar y saberse desconocedora de un conocimiento. O sea, yo me fío de las vacunas porque desconozco todos los pasos del proceso de creación de una vacuna, pero me fío de las vacunas porque hay datos cuantitativos palmarios que señalan que las vacunas, aunque tengan efectos secundarios, porque cualquier medicamento tiene efectos secundarios, han salvado millones de vidas. Y yo no conozco cuando el lunes por la mañana a las 8, Pepe, el técnico de la fábrica de vacunas, le echa 1000 litros de agua. No, yo no sé cómo lo hacen exactamente, pero sí confío en el trabajo que hay detrás. Entonces, sabernos que no conocemos y confiar en quien tenga ese conocimiento puede ser un paso interesante en un desarrollo del criterio. ¿Manuel? Voy a hablar hasta que me cortéis. Después de las dos últimas intervenciones que se han hecho por parte de los aquí presentes, que me han parecido formidables, a falta de una palabra más adecuada,
Pues yo tengo varios comentarios que hacer, simplemente pues, por establecer el debate, ¿no? Es verdad que la palabra radical tiene varios sentidos. Tiene tanto el sentido de extremo como el sentido de raíz, de ir a la raíz, a lo profundo, ¿de acuerdo? Dicho eso, estoy completamente de acuerdo que el problema es la cuestión educativa. Pero es que la cuestión educativa está fuertemente ideologizada, como aquí se ha dicho. Por ejemplo, sin ir más lejos, voy a dar una cosa. Normalmente tardo una hora en explicar esto, porque además yo lo explico en el máster de secundaria, lo voy a explicar ahora pues en 45 minutos. Es, por ejemplo, el concepto de competencias. En el año 99 se reúnen en el año 99, ya han pasado 22 años, se reúnen los ministros de educación de toda la Unión Europea en Bolonia y acuerdan los famosos acuerdos de Bolonia, que sirvieron fundamentalmente para transformar completamente la universidad. Una de las características más dañinas y más corrosivas que introdujeron y que apenas parece que nadie prestó atención fue la incorporación del concepto de competencias a la universidad. El concepto de competencias, desde el punto de vista filosófico, pues bueno, puede ser neutro, pero no lo es tanto. Filosóficamente hablando, el concepto de competencia es un concepto externo al individuo, externo. Además, es un concepto que no implica comprensión de la cosa y además no es exclusivo del ser humano. El concepto de competencias que se instaura en el año 99 en toda la Unión Europea vino a sustituir el concepto de capacidad, que no es que sea un concepto educativamente hablando muy potente, pero evidentemente no tiene parangón si lo ponemos si lo que ponemos en la otra balanza es el concepto de competencia. El concepto de capacidad sí que es interno, mientras que el de competencia es externo. El concepto de capacidad implica comprensión, mientras que el concepto de competencia no la implica. Y el concepto de capacidad es exclusivamente humano, mientras que el concepto de competencia no lo es. Por ejemplo, yo puedo entrenar a un mono para que le dé a los botoncitos estos de una manera concreta, y cuando el mono yo le doy un plátano, veréis que bien lo va a hacer el mono y lo va a hacer competentemente. No, Javi, no quiero decir eso. He puesto tomar un ejemplo. He puesto tomar el ejemplo. Pero bueno, el mono será competente pero no capaz, porque no entenderá exactamente qué es lo que está haciendo, ¿de acuerdo? Bueno, además ocurre otra cosa. Cuando tú el concepto de competencias que procede de la formación profesional, ojo, con todo el respeto del mundo, porque la formación profesional es necesaria e importante, pero si tú lo conviertes en el estandarte primordial de la educación universitaria, lo que estás haciendo es convertir la universidad en una formación profesional de tercer ciclo, olvidando, por lo tanto, las metas de las que hablaba Ortega y Gasset. Ortega y Gasset, en el año 1931, escribe un librito que no se puede recomendar porque tiene 130 páginas, de las cuales 90 las podemos tirar a la basura, pero las primeras 40 páginas sí que valen, porque Ortega y Gasset te dice ya hace casi 90 años que la universidad debe tener 3 grandes metas. La primera, una meta cultural, para enseñar la cultura donde está inserta esa universidad. La segunda, una meta científica, para ampliar los límites del conocimiento. Y la tercera, una meta profesional, para mejorar el desempeño profesional de los individuos egresados de esa universidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que con Bolonia lo que se hace es que la meta profesional deglute, digiere, acaba comiéndose las otras 2 metas. De hecho, fijaos lo que estoy diciendo, tanto la meta cultural, que evidentemente está desaparecida, como la meta científica. Y a las pruebas me remito. Aquí en España, el porcentaje de dinero el porcentaje de los presupuestos que se dedica a investigación en ciencia pura es mínimo. Y de hecho, para conseguir proyectos del ministerio, como no tenga un apartado bien claro de incorporación laboral posterior, te evalúan negativamente. Dicho de otro modo, hasta la meta científica está cápita y disminuida detrás de la meta profesional. ¿Y esto por qué es así? Pues porque hay un diseño de corte ideológico que se acuña al final de los años 90 en pleno apogeo de un neoliberalismo muy agresivo que no ha tenido contestación. Y al no tener contestación, lo que tenemos a día de hoy es un modelo educativo exclusivamente orientado al ámbito profesional. Y luego, fijaos, y además tiene que ser un fiasco. No un fiasco porque fracasen los alumnos en el resultado del informe PISA, porque el informe PISA es otra herramienta neoliberal diseñada exclusivamente para ver qué tipo de competencias vinculadas al ámbito laboral saben desempeñar los chavales de 15 años. No solo por eso, sino porque voy más allá. Cuando tú dedicas todo tu sistema educativo a tratar de que la gente encuentre empleo y tiene los índices de desempleo de gente joven más altos de toda Europa, pues es que es una cuestión obvia, no sé si me estoy explicando. Si tu objetivo final es que encuentre empleo y tiene aquí cerca de un 40 y no sé cuántos % de desempleo en los menores de 25 años, pues ves que está fracasando, que no está funcionando, ¿no? Bueno, ¿dónde hay que responder? Pues ahí habría que responder también ideológicamente. Unos modelos educativos basados en la ciudadanía, no en el rendimiento. Por ejemplo, cuando se hablaba antes, ¿no?, de ese enfrentamiento de la sociedad tiene que responder. Daos cuenta que Margaret Thatcher,
que era una de las ideólogas del neoliberalismo agresivo, que en los años 80 lo impone a sangre y fuego en el Reino Unido, Margaret Thatcher tiene una frase para mí infamante, cuando ella dice: la sociedad no existe, solo existen los individuos. Ese tipo de frases lo que hacen es que debilitan la esencia básica sobre las que se tienen que nutrir las democracias y las sociedades actuales. Al fin y al cabo, el propio Aristóteles, en la política, cuando define el hombre, dice que el hombre es un animal social. El hombre es un animal social, no puede vivir solo. Solamente las bestias y los dioses pueden vivir solos. Pues si nosotros vamos negando justamente esa hilazón que nos va uniendo como sociedad, lo que vamos es, primero, difundiendo un individualismo agresivo que acabará, yo no sé cómo va a acabar esta sociedad, pero además estamos debilitando justamente esa esencia humana, eso que nos define, que nos da nuestra identidad, ¿no? Ojo, otra cosa, lo que se apuntaba aquí antes, evidentemente, los medios de comunicación no son hermanitas de la caridad, nada más lejos de la realidad. Mirad, en 2015 se hizo un estudio que te decía que, fijaos, el 80% de los medios de comunicación del mundo entero están en manos de dos grandes corporaciones. Una de ellas, la de Rupert Murdoch, el magnate australiano, y otra de una corporación industrial norteamericana. Claro, ¿cuál es el objetivo último de estos medios de comunicación? La pela, el dinero, generar beneficios. Por eso tú tienes unos intereses económicos formidables detrás de ese producto que venden los medios de comunicación, que es un producto, ¿de acuerdo? Y nos tenemos que dar cuenta. Además, ojo, vamos a ser un poco analíticos. Si a ese 80% de medios de comunicación en manos privadas le agregamos los medios de comunicación estatales, Televisión Española, la RAI, la televisión francesa, la BBC, en realidad es que no, o en el caso de RT, Russia Today, una empresa pagada con fondos, además multimillonarios por el Kremlin, o CCTV, China Channel TV, que, ojo, que de verdad vale la pena de vez en cuando, una vez al mes, ver uno de esos telediarios, porque te dan unos enfoques diversos al enfoque mainstream nuestro. Es verdad que es un enfoque pagado también por intereses espurios, pero bueno, al menos te sacan un poco de tu zona habitual de conocimiento, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Pues fijaos, es que no lo hemos hablado aquí hoy, pero además la posverdad va directamente hermanada con las noticias falsas. Hay estudios muy eruditos ya consagrados que te dicen que el año que viene, que quedan 4 meses para el 2022, el 50% de las noticias que circulen por la red van a ser noticias falsas. Ojo, la red va a estar, por lo tanto, inundada de falsedades. Si tú tienes, y no miren el reloj, porque están mirándolo por aquí, si tú tienes que además la mayor parte de la población se informa exclusivamente a través de Internet y las redes sociales, el resultado también es obvio. La mayor parte de la población va a ir a beber a una fuente ponzoñosa, envenenada, de noticias falsas e interesadas. Y ojo, que no me estoy metiendo aquí con los intereses que haya detrás, porque hay intereses de todo tipo, geopolíticos, económicos, de marketing, de engaño, de, yo qué sé, de simple antisistema, lo que tú quieras. El resultado, por lo tanto, es muy peligroso, porque fíjate, tenemos un sistema educativo ideológicamente diseñado para generar personas acríticas. Tenemos además unas noticias falsas que se han adueñado de la red. Y tenemos una mayor parte de la población que va a esa misma red a buscar las noticias para estar informados. ¿El resultado cuál es? El resultado es el erial cultural, el erial intelectual, el erial democrático. Y no olvidemos lo que significa erial, un terreno yermo del que no sale nada. Por eso, aunque yo pueda aparecer aquí ahora mismo no, Manuel, para nada, exagerado, por favor, no, de verdad que no, los datos son los datos. Sí. Los datos son los datos. Y cuando tú tienes que 70 y no sé cuántos millones de norteamericanos votan a Donald Trump, o cuando tú tienes que discursos falsos, reciben apoyo de millones de personas que están educadas, porque no pensemos que todo el mundo es ignorante, no pensemos que todo el mundo tiene la lucidez que tiene un profesor de filosofía. Es una broma esto, es una broma. No, sí. ¿A dónde vamos? O sea, esa nueva barbarie de la que estoy hablando es de gente que no es ignorante ni analfabeta. Simplemente gente que carece de las herramientas básicas de pensamiento crítico para afrontar este vendaval que está soplando. Entonces, nuestra sociedad se enfrenta, parca en ropajes, a una tormenta perfecta. Pues hasta aquí la noche paradigmática. ¿Puedo terminar diciendo una cosa? Siempre me haces lo mismo, ¿eh? Luego me dices que no me dejas tiempo. Porque no me hablas del tema. Mirad, yo quiero dar las gracias muy sinceras a mi amigo Rafael Macho, porque es el factotum de esto, también a Javier, porque está aquí y se han pegado un curro tremendo, y estamos aquí gracias al trabajo de ambos. De verdad que ha sido una cosa digna de elogio. Y también a Araceli por prestarnos este lugar tan maravilloso, de verdad que es una belleza. Totalmente. Gracias a San Basilio 40, hasta aquí la noche paradigmática.
Ha sido un placer y esta temporada contarán con Manuel Bermúdez más a menudo en nuestro programa, porque claro, yo también seré parte de ese mecanismo terrible, porque nunca le dejo tiempo para hablar. En la radio me hace lo mismo. Le llevamos a unas entrevistas, es que no me has dejado tiempo, Pues empezamos Los el 8 de programas están octubre. grabados. No tenéis más que ir a ver los programas para que veáis lo que hace Rafa en la radio, Hay que reservarle el programa entero. Hay que reservar el programa entero, Javi Juan. No, tampoco digas eso, Javi. A mí me gusta mucho el diálogo, el intercambio de cosas. Pero cuando Rafa lo que hace en la radio es que te dice, te pone 18 temas que requerirías 3 horas para hablar y dice, tienes 2 minutos. Y yo estoy en contra de eso porque eso es una forma de desinformar también. Si te obligan al titular, te obligan a explicar, pues claro, mira, yo siempre caigo en la prolijidad, que también es un pecado, ¿de acuerdo? Pero ese laconismo que me pide, pues... Manuel, no. es que hacemos periodismo. No, hombre, no diga eso. Pues nos vemos en la próxima edición. Gracias a Javier Juan en la producción, a Manuel Bermúdez como nuestro colaborador. Y ahora pues tenemos unas tapas estupendas y les invito a que ustedes puedan deleitarse con nuestro selecto ambiguo. Buenas noches. Hope you enjoy our company. It's been some time and though hard to define, as if the stars have started to